Bien, ya estamos aquí de regreso en tu programa. Recuerda que quien te habla es Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica, y hoy estamos hablando de las claves para incrementar la fe. Basados precisamente en ese texto bíblico en Lucas, en el capítulo 17, cuando los discípulos le piden al Señor que les dé más fe. El Señor les habla de una semilla, una simple semilla. Una simple semilla que ya se les dio, que ya se nos dio a cada uno de nosotros. Y esto es importante, vuelvo a repetirlo, porque a veces las personas creen que la fe es magia, es algo que te da Dios mágicamente. Y el Señor nos presenta un panorama más bien de desarrollo, de trabajo, de crecimiento. Por eso hablamos en este programa de las claves para desarrollar la fe. Estábamos hablando antes de irnos al corte del programa sobre los 4 tipos de fe. La fe natural que tenemos todos, la fe como conjunto de creencias, la fe sobrenatural, que es un don que Dios da por medio del Espíritu Santo, y la fe trascendente, esa fe que dura hasta la eternidad, hasta el encuentro de Dios en su plenitud. Acuérdese que habíamos hablado que era un desarrollo, hasta, como dice la palabra de Dios, hasta que todos alcancemos la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Esta fe trascendente, que es la que el Señor quiere que tengamos todos, y es la que debemos ayudar a nuestros hermanos a que también edifiquen en sus vidas, es la que más nos sirve, es la que nos hace levantarnos todos los días con esperanza, con alegría, con fortaleza, es la que nos hace ayudar a otros, es la fe que nos ayuda a estar en contacto permanente con Dios, incluso a tener un comportamiento devoto, es decir, de encuentro religioso con Dios, de oración, de prácticas de piedad, de oración, de intimidad con Dios, de crecimiento, pero también de algo que se llama conocimiento. Y en todo esto que te he hablado de esta fe, pues vamos a hablar de 5 componentes especiales que tiene esta fe trascendente, que es la fe que Dios quiere que tú tengas. 5 componentes. Vamos con el primero. El primero se llama esperanza. Sí, la persona que tiene fe es una persona que espera, siempre espera algo mejor y tiene la capacidad de aplazar sus gratificaciones. Ya sabe que más adelante, sabe que al final de etapas de su vida, de carreras, de profesiones, de sembradíos, de instrucción, de estudio, pero al final del final, es decir, al final de la vida, sabe que se va a encontrar con Dios. Su vida se rige desde Dios, tiene la concepción de ese Dios creador. Se puede afiliar o no se puede afiliar a la fe, a esta fe católica, pero hay personas que tienen ese componente de la fe trascendente. Puede ser que en algunos criterios estén errados, pero puede tener sí una fe trascendente. Ese es lo primero, esperanza. Segundo, que es muy importante, clave, fundamental, que va a ir ahora más adelante acompañado de otra palabrita que les voy a compartir, se llama el conocimiento. Este componente de la fe trascendente tiene que tener conocimiento. La persona va conociéndose a sí mismo, conociendo a sus hermanos, pero sobre todo conociendo a Dios, el porqué y el para qué de las cosas. Es una persona que no se queda estancada, es una persona que está estudiando, que está leyendo, es una persona que está sobre todo escudriñando las Escrituras para conocer cuál es esa verdad trascendente. Por eso esta persona vive convencida en su vida de para dónde va, porque ya tiene claro, se dedicó a estudiar. Fijemos lo que dice el texto que está en el Eclesiástico, en el capítulo 19. Pero qué diferente es el que se dedica a estudiar la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Qué diferente es el que se dedica a este conocimiento. Este conocimiento le hace ensanchar precisamente esa fe que él tiene. Es como el motor que le impulsa hacia adelante para decir, voy a llegar a la eternidad. A veces hay personas que tienen una fe muy bonita, muy simple, muy bonita. Yo no voy a criticar esta fe, ni más faltaba. La fe de algún analfabeta, la fe de alguna persona que pues le cree sencillamente a Dios y lleva su vida acorde a la gracia de Dios sin conocer mucho, pero tiene claro quién es Dios, para dónde va, qué es lo que Dios pide de él, y de alguna manera tuvo que haber recibido formación o catequesis en su vida de niño. Pero hay personas que cada que van penetrando en el conocimiento, pues se vuelven orgullosas y soberbias. Entonces terminan apartándose de Dios, apartándose de la fe, creyendo que solamente ellas son las que pueden de alguna manera salvar su propia vida.
Este es otro versículo que voy a tocar más adelante en el desarrollo de lo que nos queda de este programa. Tercer elemento o tercer componente de esta fe trascendente se llama paciencia. La persona es una persona paciente. Esta que tiene la fe trascendente es una persona que no se impacienta ante las adversidades, porque sabe que tarde o temprano no hay mal, como dice el dicho, que por bien no venga, y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es una persona que sabe que en algún momento va a terminar la dificultad y tiene paciencia en el crecimiento y en el desarrollo incluso de la fe de los que están a su alrededor. El cuarto componente es un componente también bien interesante. Se llama dinamismo, es decir, es movimiento en sí. Esta es una persona que se mueve, que actúa, que pone de su parte, que se levanta temprano, que hace oración, que camina, que busca, que llama a la puerta, que está tratando de escudriñar dónde está la mejor opción para su vida y para quienes le rodean. Este dinamismo no es de la persona que se queda quieta, no. Una persona de fe es una persona que camina, que después de hacer su oración y creerle al Señor, camina en pos de encontrar la bendición en su vida. Incluso este dinamismo actúa de manera poderosa en los que tienen la fe sobrenatural, aquella fe de hacer milagros, de mover montañas, de hacer cierto tipo de cosas difíciles. No es una persona que se queda estancada. Esta característica la tienen las personas que tienen una fe trascendente, que siempre se están moviendo, siempre están construyendo, edificando, leyendo, trabajando, trayendo proyectos nuevos en su vida. Este es el Pedro Victoria del que hablé al principio, aquel hombre positivo, optimista, bueno, que siempre trae un proyecto en sus manos. Y el quinto componente, esto es clave, fundamental, es la alegría. Esta persona siempre es alegre. Tú la ves alegre, claro, no estoy diciendo que no va a tener momentos de tristeza cuando hay que hacer un duelo por algo, pero es una persona que en términos generales es alegre, saluda bien, sonríe, disfruta con los que están a su alrededor, tiene la capacidad de sonreírle a las personas. Es una persona que en su corazón tiene precisamente la alegría que produce la esperanza, el conocimiento, la paciencia y ese dinamismo que le caracteriza. Pues estos son verdaderamente componentes de esta fe. Vamos entonces ahora a hablar de 6 acciones para incrementar la fe en una persona, que es básicamente lo que nos compete en este programa, cómo incrementar la fe. Y esto te lo digo porque de alguna manera he podido vivirlo en mi vida. El primer tema, el primero que pude lograr después de tener esa gracia, ese regalo de Dios de la conversión, que logré degustar en mi vida, es la lectura de la palabra. La mejor manera para crecer una persona en fe es leyendo la palabra de Dios. Allí en su bendita palabra encontramos para todo. Encontramos qué hacer en cada caso de nuestra vida, cómo manejar nuestra lengua, cómo manejar nuestra economía, cómo manejar nuestras relaciones interpersonales, cómo desarrollar nuestro trabajo, cómo incluso encontramos un conjunto de normas de comportamiento, de honestidad, de disciplina, de equilibrio, cómo llenar nuestra mente de esas bendiciones de Dios. Entonces dice Romanos en el capítulo 10, verso 17. Así pues, la fe nace de oír el mensaje y el mensaje que viene de la palabra de Cristo. La fe nace de oír el mensaje y el mensaje que viene de la palabra de Cristo. Por eso es tan importante leer las Escrituras. Por supuesto, también debemos nutrir esta fe con la lectura de la doctrina de la Iglesia Católica, con el catecismo que nos explica también precisamente no solamente la misma palabra de Dios, sino que nos explica también toda la doctrina de la Iglesia, que nos aclara el camino. Es como una luz que coloca el Señor en nuestro camino. Una persona que toma el hábito en su vida de leer palabra de Dios todos los días, pero no leerla por leerla. Yo estoy seguro que muchas personas leen la palabra de Dios y a los 2 minutos cierran o a la media hora y ya ni se acuerda que leyeron, ni en qué libro estaban, ni qué versículo tomaron, sino que la leen como por magia, no para aprender, sino para que, a ver, Dios hoy que me habla, pero no la hacen vida en su vida. No quiere decir que no sirva este tipo de lectura, por supuesto que sirve, porque la peor lectura de la Biblia es la que no se hace. Entonces, pero tú puedes de alguna manera leer y acostúmbrate, te lo digo con todo mi corazón, siempre que vayas a leer, lee primero el
libro que vas a leer, el capítulo y desde qué versículo lo vas a leer. Y al final vuelve a recordar el libro, el capítulo y el versículo. Esto va ayudando a que te vayas grabando todas estas promesas de Dios, a que vayas encontrando una razón de ser de la Sagrada Escritura y le vas tomando el gusto. Y si hay algo que no entiendas, pues se lo puedes preguntar seguramente a algún sacerdote. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Qué belleza este texto. Ahora vamos a profundizar un poco más en ellos. Y en el Salmo 119, verso 105, dice: tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Por eso es que la bendita fe crece cuando leemos la palabra de Dios, pero nos da pereza muchas veces leerla. Por eso hace poco, no hace mucho, publico un librito que se llama Biblia Fácil. Es para poder cogerle el gusto a la palabra de Dios, cómo la debemos leer, todos los versículos que trae. El segundo elemento es orar. Orar es otro elemento que nos ayuda a desarrollar la fe. Y en este podríamos detenernos muchísimo tiempo, porque lo importante, como dice el Señor, es que cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y allí a solas ora a tu Señor, y tu Señor, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Este tema de la oración es muy importante, porque es importante que profundicemos en la oración, que lleguemos a lo íntimo del corazón de Dios, que todos nuestros sentidos, nuestros estados físicos del cuerpo, psicológicos, la concentración, digamos, todos los sentidos estén puestos en Dios y podamos grabar en nuestro interior lo que hicimos en oración en la mañana. Esto nos va a fortalecer si oramos precisamente creyendo que nuestro Padre está ahí. Cuando dice cierren la puerta, es cierren la puerta a las distracciones para que le quede claro lo que hablaron y lo que acordaron con su Padre, que ve lo que hacen en secreto. Para mí esto es fundamental. Te digo sinceramente que cuando entro en mis momentos o mis estados de oración, creo profundamente que el Padre del cielo está allí presente y el Espíritu Santo me ilumina, pido en el nombre de Jesús y me regala cosas, me regala gracias, a veces aplaca mis sentimientos, los suaviza. Es decir, ese estado de oración como que te fortalece, te saca adelante, te da una fuerza increíble para levantarte de allí y decir: Señor, voy por la victoria, voy a ir a conquistar con ese dinamismo del que hablé, que era uno de los actos que tiene precisamente el don de la fe, el dinamismo. Con este dinamismo voy a ir a tener mi victoria, Señor, en la vida. Voy a vencer este pecado, voy a ayudar a los pobres, voy a hacer tal o cual circunstancia. Por eso es tan importante el proceso de la oración. Aquí hay un versículo muy bonito que está en Romanos 12, dice: vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. ¿Por qué no lo propone San Pablo? Precisamente porque la oración es el alimento que va fortaleciendo nuestra vida interior y nuestra vida de fe. Bien, el tercer elemento, que también es clave para poder incrementar la fe. Yo sé que a muchos nos da pereza, sé que lo decimos sí, lo creo, pero no lo hacemos con frecuencia. Es la vida de sacramentos, entre ellos la confesión, la comunión, la visita al Santísimo, sacar el tiempo para Dios. A veces sé que es difícil entre semana ir todos los días a la Eucaristía, pero si así lo pudiéramos hacer, seguramente nuestra vida de fe sería muy diferente. Y sobre todo te hago otra recomendación importante. Cuando estés en la Eucaristía, ponle atención a la palabra de Dios también. Cuando recibas a nuestro Señor Jesucristo sacramentado en la comunión, siente que Él entra en tu cuerpo, que está en todas las células de tu cuerpo, que está presente allí. Mira lo que nos dice Hebreos 12, verso 1 al 2. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por eso la fe de Jesús era perfecta, porque tenía esperanza, tendría gozo, soportó, ahí estaba incluida la paciencia. Es
Es decir, si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús a través de los sacramentos, el sacramento, acuérdate de la Eucaristía, involucra la palabra de Dios, que también es otra manera de fortalecer nuestra vida. Involucra la oración comunitaria y la oración individual. Incluso hacemos el acto de contrición, que eso también nos ayuda a descargar de nuestros pecados y entonces recobramos de nuevo fuerza en el Señor. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. Por eso unidos al Señor en el sacramento. Y Juan 6:55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Qué belleza estos textos bíblicos, cómo nos enseña el Señor a estar cerca de él. Pero es que la verdad, el mundo nos distrae y nos vamos soltando de su mano y por eso nos debilitamos, por eso no crece nuestra fe. Bien, el número 4, el cuarto elemento para reforzar nuestra fe, para crecer en fe, es buscar la fuerza en los hermanos. Esto está en Hebreos 10 del 24 al 25. Dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. ¿Sabes? Cuando nos soltamos de nuestros hermanos, nos vamos enfriando poco a poco. Yo necesito que me cuentes tu testimonio, yo te cuento el mío. Hay quienes están un poquito más inspirados, otros un poco menos, pero todos nos ayudamos unos a otros a sobrellevar nuestra vida y sobre todo a crecer en la fe. Eso nos ayuda porque las experiencias de otros me ayudan a mí. Miremos este otro elemento para que también incremente la fe. El número 5. Pon atención a esto. Recordar las promesas y los milagros de Dios. Cuando tú te acuerdas, tienes claro y le recuerdas a Él en oración las promesas y los milagros que Dios ha hecho, no solamente en el pasado, a la iglesia, sino en tu propia vida. Acuérdate cuando el Señor te ha dejado botado o abandonado. Nunca. Eso va a animar tu fe. Mira lo que dice el texto. Esto está en Eclesiástico 2, del 10 al 11. Fíjense en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado. A todos los que lo invocaron, Él los escuchó, porque el Señor es tierno y compasivo, perdona los pecados y salva en tiempo de aflicción. Cuando uno se acuerda de todos los milagros que el Señor hacía y los repite en su cabeza y los proclama en su boca, su fe también va creciendo. Esa es una manera de crecer en la fe. La otra manera, el sexto punto, es meditar en la vida de los santos. Y para esto hay un versículo precioso que está en Hebreos en el capítulo 13, verso 7. Dice: acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Mira las personas de fe, anímate en ellas. No han sido fracasados aunque haya muerto. Fíjate que hay un texto bíblico que está en el libro de la sabiduría en el capítulo 5, incluso en el capítulo 3. Algunos que pensaban que los buenos habían muerto y entonces ya habían fracasado, pero no se dan cuenta de que ellos están en la presencia de Dios. Estas personas que vivieron su fe con alegría, con transparencia, que fueron alegres, que ayudaron a otros. Mira la muerte de Esteban, por ejemplo. Murió con los ojos abiertos, con una sonrisa en la boca, diciendo al cielo: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Qué bonito es pensar en cuántas personas nos ayudan, estas personas cercanas de fe. Piensa en ese buen sacerdote que ha conducido tu vida, en esa religiosa. No te estoy hablando de personas que no hayan cometido errores, te estoy hablando de personas que en verdad te han animado en la fe. Eso nos ayuda muchísimo a avanzar en la fe. Y lee siempre los acontecimientos de tu vida, léelo siempre. Recuerda lo que dice el texto en Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de quienes aman al Señor. Todo. La persona que tiene una fe trascendente, mira, va leyendo los acontecimientos de su vida y si ahora está oscuro, dice: no importa, Señor, esto cambiará. Yo sé que va para un mayor bien. ¿Qué lección voy a aprender de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí victorioso? Señor, aquí está mi vida en tus manos. La coloco delante de ti. Voy a hacer mi mejor trabajo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. No solamente te he pedido, Señor, sino que me levanto a caminar en tu nombre, Señor.
Voy a ir a buscar, a golpear puertas, a llamar. Voy a hacer lo que esté a mi alcance, Señor. Voy a poner de mi parte. Si es en medio de una enfermedad, Señor, voy a hacer el tratamiento. Voy a cuidarme. Voy a buscar el mejor médico. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Estoy seguro que de esta manera la fe va a incrementar en tu vida. Leyendo la palabra de Dios, buscando a tus hermanos, vivir unido a Jesús en los sacramentos, pensando en los milagros que Él ha hecho en el pasado y también acordándonos de cómo el Señor ha obrado en la vida de otros hermanos. Pues bien, mis queridos hermanos, espero que haya sido de provecho este programa para ti, para tu vida de fe. No te desanimes, sigue adelante. Recuerda que quien te habló es Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en las redes sociales, en Facebook, como Juan Alberto Echeverry Autor. El personal no, porque está lleno. Juan Alberto Echeverry Autor u Oficial. Puedes también buscarlo como Juan Alberto Echeverry Oficial. Le das un clic en like y ahí te llegan todos los días mensajes para animar tu vida. También puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Pues ha sido un placer para mí compartir con ustedes en esta hora del día. Espero que la fe de cada uno incremente, llegue a volverse precisamente como un árbol bien grande y frondoso donde las aves vienen a anidar. Esas aves que son tus hermanos, que son las personas que están alrededor tuyo, que también necesitan personas de fe como tú. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.